Bienvenidos a la escuela virtual El Despertar de la Fuerza. En la videoclase de hoy tendremos frente a nosotros una interesante puerta que todo ser humano le conviene entrar por ella. Es la puerta del autoconocimiento. A través del autoconocimiento, conocerse a sí mismo, podemos ingresar al registro interior de nuestras almas y conocer lo poderoso que somos, conocer nuestras capacidades tanto divinas como humanas. De esta manera podemos experimentar la gran realidad de que Dios está manifestándose en nosotros. Para la clase de hoy, te invito a que hagamos un recorrido interesante, muy importante, sobre aquellos sabios que nos develaron cómo descubrirse a nosotros mismos, cómo nos podemos descubrir. Pero antes de esto, quiero invitarte a que revises nuestro formato de escuela virtual. En él vas a encontrar clases secuenciales sobre este tema del autoconocimiento y otros temas muy importantes. Vamos a empezar con la frase célebre, la máxima del sabio Silvano. Y él dice así: llamaos a vosotros mismos como si fuerais una puerta, y caminad sobre vosotros mismos como sobre un camino recto. Porque si camináis por este camino, es imposible que os extraviéis. Abríos la puerta a vosotros mismos para que podáis saber qué es. En esta máxima es notorio que Silvano hace énfasis sobre la frase vosotros mismos. Entonces es interesante preguntarnos, ¿y qué significa ser uno mismo? Según los antiguos sabios, el ser uno mismo, el estar compuesto, el conocerse sobre lo que somos nosotros, compone dos partes. Primero, encontramos el eidolon inferior. El eidolon inferior compone la personalidad, el cuerpo físico, y está el daemon, que es el yo superior inmortal, el divino, ese con el cual tenemos contacto con la divinidad y podemos conocer todas nuestras potencias, tanto divinas como humanas. El eidolon, por llamarlo de cierta manera, es ese yo falso, es aquello que nos han dicho que somos, mas no es nuestra realidad. Nuestra realidad es ese yo superior, ese espiritual. Y cuando nosotros miramos desde la perspectiva del eidolon, del yo inferior, que es mortal, vamos a encontrar que nos desviamos de un concepto que nos aleja de nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es? Que a través del eidolon vamos a pensar que ese ser superior es alguien distinto a nosotros. Es el que nos han enseñado por tradición, que se refiere al ángel de la guarda, como un ser independiente de ti que está para cuidarte, para guiarte, para protegerte, pero en realidad es tu yo superior. Valentín explica que cuando nosotros reconocemos que ese no es el ángel de la guarda, sino que es nuestra condición divina, podemos experimentar verdaderamente lo que Pablo quizás le quiso decir a los efesios cuando dijo: estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tanto en el antiguo Egipto como en el gnosticismo encontramos que ellos se refieren al daemon o el yo superior como nuestro gemelo espiritual. ¿Sabías qué? La más hermosa versión de ti mismo es tu gemelo espiritual. Eres tú mismo en una condición espiritual superior. Te invito a que la conozcas y descubrirás que eres un ser maravilloso. Todos ellos desde la antigüedad nos están mostrando este camino, cómo llegar a conocer esa condición espiritual que nos lleva a despertar y a tener comunión con todo ese mundo para poderlo traer aquí a la tierra y hacerlo una realidad. Valentín decía: cuando logras unir tu daemon superior, tu yo superior, con el eidolon, el yo inferior, has traído el cielo a la tierra y puedes llegar a descubrir algo tan maravilloso como esto: que cada día tu vida alcanzará mayores y mejores estados de presencia, cada vez más continuos, hasta el momento en que te encuentres en un perfecto estado espiritual de comunión con la divinidad.
Quiero decirte que esto mismo también fue lo que Jesús nos vino a enseñar. En el Evangelio de Tomás dice claramente, el que busca, encuentra, y cuando encuentra, se turbará. Pero si sigue buscando, se maravillará y luego va a reinar sobre la totalidad. Es decir, tendrá una perspectiva divina de todas las cosas, tanto las de arriba como las de abajo. Esto fue lo que Jesús nos vino a mostrar, estas capacidades divinas y humanas que tenemos dentro de nosotros, al interior de nuestras almas. Con esto, lo que Jesús vino a develar fue el misterio que estaba escondido por los siglos de los siglos. ¿Y cuál es? Dios se manifiesta en carne y se sigue manifestando en carne. Aún más allá, quiero darte una gran noticia. Con el Daemon superior, el yo superior, tú vas a disfrutar lo que es el estado de presencia. Pero además vas a conocer tu interrelación con el alma universal, con la mente cósmica, aquel en la cual pertenecemos todos los seres humanos. Cuando desarrollas ese conocimiento de que no es un ángel de la guarda, sino que es tu daemon, tu otro yo, vas a saber que tienes todas las posibilidades de formar parte de esa mente colectiva universal de la cual todos los seres humanos tenemos participación. Y al estar en este estado, te vas a dar cuenta de algo bien maravilloso, muy profundo e interesante. Y es que no eres una parte del todo, sino que también eres el todo mismo. Y al saber que eres el todo mismo, vas a entrar en un nivel de comprensión, de análisis, de aceptación, de interrelación perfecta con las demás personas. Es grato saber para la Escuela Virtual El Despertar de la Fuerza que cada día hay más personas que se encuentran despertando y uniéndose a esta escuela, suscribiéndose o como simpatizantes escuchando estas charlas. Creemos que para nosotros es muy importante y esto nos alegra en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque estamos trabajando para que en esa mente colectiva universal, de la cual todos formamos partes, alcancemos un despertar colectivo y así impactemos todo nuestro entorno familiar, económico, social, laboral. Quiero terminar esta videoclase con una frase muy interesante y espero que se te quede grabada en tu mente, en tu corazón y en lo más profundo de tu alma. Y dice así: Clemente escribe: conocerse a uno mismo es la mayor de todas las disciplinas, porque cuando un hombre se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Él decía a sus discípulos: un verdadero sabio ya se ha convertido en Dios. Cuando descubrimos quiénes somos, sabemos solo una cosa: Dios está en todo y somos Dios. Libera el poder que hay dentro de ti. Descúbrete. No te apoyes en la opinión de los demás. Descúbrete a ti mismo. Conoce quién eres. Desarrolla tu potencial. Define tus planes y metas y de seguro lo alcanzarás. Puedes hacerlo.